Otros evangelios. En este apartado expondremos formas de evangelios que distorsionan la verdadera propuesta de Dios al hombre, aunque exista la posibilidad de que el lector nunca haya oído acerca de Dios y de la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es improbable. Las doctrinas cristianas no son solo enseñadas por las religiones, sino que muchas de ellas son permeadas en las sociedades en forma de cultura general, frases célebres, tradiciones familiares, experiencias personales, canciones, libros, cine, televisión y muchas otras fuentes inesperadas. Todas esas fuentes crean niveles de imaginación acerca de Dios y el Evangelio, que se interponen a la hora de conocer verdaderamente a Dios. Ahora expondremos algunas de esas doctrinas con el objetivo de permitir al lector la oportunidad de quitar ese tropiezo en el corazón. El cristianismo tradicional. En este apartado vamos a resumir todas aquellas ideas aceptadas acerca de Dios que no necesitan ser enseñadas, sino que se transmiten culturalmente. Si usted conoce a una persona que dice creer en Dios, pero no tiene interés de conocerlo verdaderamente, ha descubierto una víctima de este tipo de doctrina. El cristianismo de nuestros días está lleno de imaginaciones y fábulas. Se sorprendería de la cantidad de ideas religiosas que se tienen acerca de Dios y el cristianismo que contradicen la Biblia. Aunque son absolutamente aceptadas por los llamados cristianos, la consecuencia del cristianismo tradicional es la creación de mitos que edifican un Dios imaginario. Aunque ellos piensan que hablan con Dios y le honran, en realidad se llenan más y más de idolatría. El cristianismo tradicional crea sociedades que se enorgullecen en llamarse cristianas, pero que no buscan de corazón el conocer a Dios. Muchos de los dogmas y conceptos del cristianismo tradicional fueron evolucionando a lo largo de los siglos, atravesando circunstancias sociales y políticas diversas. No es el objetivo de este apartado describir esa evolución ni explicar sus razones. Sin embargo, podemos mencionar que muchos de estos dogmas se utilizaron para manipular y someter pueblos y naciones. Sería muy difícil enumerar todos los falsos dogmas de apariencia cristiana que ha creado el cristianismo tradicional, pero intentaremos exponer algunos. El primero: Dios quiere que seamos buenas personas para que vayamos al cielo, de lo contrario seremos enviados al infierno. El Evangelio trata acerca de ganarnos el cielo para cuando nos llegue la muerte. Esto es falso porque no expresa las verdaderas intenciones de Dios y sus propuestas. Segundo, Dios juzga, condena y castiga a todos los que hacen cosas malas, pero ayuda y bendice a las buenas personas. Esto contradice absolutamente la obra de la cruz y crea una imaginación acerca de Dios que impide que las personas vean su verdadero amor. Tercero, Dios mira con agrado a quienes cumplen con Él asistiendo a misa o a reuniones religiosas, así como también exige que demos limosnas y ofrendas a cambio de su bendición. Este tipo de teorías religiosas menosprecian a Dios y lo colocan en un lugar inactivo. Muchos cristianos cuestionan a Dios por su inacción frente a la maldad y los males humanos. Esos dogmas alejan a las personas del conocimiento verdadero de Dios y sus propuestas para el hombre. El cuarto: somos humanos y el pecar es humano,
pero el perdonar es divino. Dios perdona a todas las personas que le piden perdón y viven una vida religiosa, sin embargo condena a todos los que no creen en Él. Ese tipo de doctrinas alejan a las personas de una vida en libertad verdadera. Ponen a Dios en una posición limitada a asuntos de pecados, privando a la gente del conocimiento verdadero de Dios. Para este tipo de doctrinas, la mala noticia es que nos va a llamar en la vida. La buena noticia es de este tipo de evangelios es que Dios nos ayude a vivir una vida mejor y con la conciencia tranquila. Es necesario identificar ideas en nuestra manera de pensar y actuar para que pierdan influencia, ya que son estructuras de ignorancia que no nos permitirán entender el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio del escape, el cielo y el infierno. El anuncio de que Jesucristo murió para salvarnos del infierno y llevarnos al cielo es otra de las formas de cómo muchos acuden a Dios. Esta predicación se conecta con el temor a la muerte que opera en todas las personas que no han sido alumbradas con la verdad. Esta doctrina edifica en las personas un sentimiento de escape de la realidad. La vida, para las personas que han abrazado esta forma de evangelio, solo les sirve para sobrevivir y soportar los días. Sus vidas solo son un espacio de tiempo para soportar angustias, mientras que esperan morir o que el mundo termine. Generalmente aceptan este evangelio personas que atraviesan una y otra vez situaciones difíciles, y es lo que les atrae de este mensaje religioso. Este tipo de dogmas no necesita ofrecer respuestas a las circunstancias, ya que lo importante viene desde la muerte. Esta forma de evangelio nos habla de que nuestra vida en la tierra solo consiste en esperar pasivamente el momento de nuestra muerte en el cuerpo o en experimentar la venida del Señor. Es un evangelio que no nos propone ningún beneficio ni garantía de alcanzar madurez, sino que solo discute la salvación, se pierde o no, y cómo conservarla cuando fuera necesario. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y eso no tiene nada que ver con enviar a personas al cielo después de la muerte. Para algunas personas ir al cielo es lo más importante, pero si oímos el evangelio que predica el Espíritu Santo, descubriremos que se centra en la esperanza y en las expectativas de las intenciones de Dios y no en las nuestras. El verdadero evangelio no se ofrece al hombre para resolver sus necesidades, sino para proveer a nuestro Padre Celestial lo que Él espera. Quienes creen en este tipo de evangelio experimentan contradicciones en su alma continuamente. Sus creencias cristianas no le conducen a la madurez espiritual ni a manifestar el amor de Dios de manera verdadera. La santidad, entonces, se convierte en un objetivo que solo se cree alcanzar con sacrificios para ir al cielo, y que resulta en apariencias. Quienes anuncian este tipo de mensajes utilizan una y otra vez el temor de la condenación, lo cual es absolutamente contrario al verdadero mensaje del Evangelio, que se sustenta en el amor y no en el temor. Al decir esto, no estamos negando la existencia del cielo o del infierno, sino que exponemos la necesidad de oír más perfectamente el Evangelio. El Evangelio de las soluciones personales. Si la mala noticia que leemos todos los días son los problemas que experimentamos,
Entonces la buena noticia que necesitamos es que dichos problemas puedan ser solucionados. Es por eso que decirle a las personas que Cristo es la solución a sus problemas puede resultar muy popular y como evangelio altamente demandado. Sin embargo, eso tiene un problema sustancial. Si los problemas son solucionados, ya no necesitamos más evangelio, pues hemos obtenido lo que buscábamos. Y si los problemas no se solucionan, entonces es que el evangelio no funciona. Es común encontrar cristianos que buscan a Dios en determinados momentos de sus vidas, pero luego se alejan. Aunque pudieron haber experimentado soluciones a los problemas que les llevaron a Dios, esas experiencias nunca tienen el poder para conducirles a un encuentro genuino con la verdad del Evangelio. Es atractivo para las personas el anuncio de un Evangelio que provee soluciones a problemas actuales. Muchas personas son invitadas a participar de reuniones religiosas cuando están atravesando dificultades personales, con la promesa de que esas circunstancias cambiarán si se acercan a Dios. Eso no es necesariamente incorrecto, pero debemos saber que en ese proceso las personas aún no han sido expuestas a la verdadera propuesta de Dios. Si una persona abraza este tipo de evangelio, solo contará con Dios a través de los problemas y adversidades. En algún momento encontrará que el verdadero evangelio no solo le ofrece soluciones, sino que además le provee mejores problemas a los cuales dedicar su vida. Al enfrentarse con este tipo de principios, le será difícil comprenderlo y mucho más vivirlo. Este tipo de evangelio se fundamenta en el bienestar y el placer personal. ¿Cree usted que este tipo de evangelio puede producir una verdadera madurez espiritual? Es común encontrar personas migrando de congregación en congregación, buscando la iglesia ideal. Su manera de entender el evangelio les lleva a evitar todo tipo de incomodidad o conflicto que pudieran exigir madurez. Prefieren moverse de iglesia local. Observe lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Este tipo de pasajes no son entendidos por quienes han tomado el Evangelio como la noticia de una vida más cómoda y placentera. El apóstol explica la importancia de los conflictos, ya que el objetivo debe ser alcanzado, que los llamados a la salvación lleguen a ser aprobados. Es posible que la vida espiritual provea soluciones a problemas personales y traiga consigo niveles de placer, pero esas soluciones no son la sustancia ni el objetivo del verdadero evangelio. La iglesia se edifica con personas aprobadas y en vía de madurez, porque ella no se mide en cantidad de personas, sino en cantidad de Cristo manifestado. Problemas de este evangelio. Número 1. La fe es mal fundamentada. Número 2. Produce frustraciones. Número 3. Oímos la palabra solo en función de los problemas que estamos atravesando.